Lección 4. Organización Provincial y Municipal de Hispania. Dolores del Mar Sánchez González, epígrafe G1. Javier Alvarado Planas, epígrafe I1. Y el régimen provincial. A. Provincia, Y les provinciae. La división provincial en Hispania, la incorporación de la península ibérica al poder de Roma supuso el sometimiento a su imperio. Con el término provincia nos referimos al conjunto de facultades de un magistrado nombrado para gobernar un territorio determinado que ha sido sometido, por tanto, la concepción del término. Circunscripción espacio-territorial es históricamente posterior. Tras la sumisión de un territorio se procedía a su ordenación jurídica mediante la llamada les provinciae, en la que se recogía tanto las atribuciones del magistrado como el territorio en el que gobernaba, así como la organización de sus ciudades. La ley provincial se perdió, según Apiano, en la guerra numantina. En el año 206 AC los territorios conquistados en Hispania fueron divididos en dos provincias. La ulterior, que era la provincia más alejada de Roma, con capital en Córdoba, comprendía aproximadamente el territorio de la AC. Actual Andalucía, y la citerior, que era la provincia más cerca, con capital en Tatraco, englobaba el Ebro y Levante. Organización. En el año 27 a.C. Augusto dividió la ulterior en dos provincias, la Lusitania, con capital en Emérita Augusta Mérida, que comprendía el sur de Portugal, Extremadura, Salamanca y Zamora, y la Bética. También cambió la denominación de la provincia citerior, que pasó a ser denominada citerior tarraconense. En su época se produce una distinción entre provincias senatoriales y provincias imperiales, de forma que la Bética seguirá perteneciendo al Senado mientras que la Lusitania y la citerior tarraconense pasarán a depender directamente del emperador. A efectos políticos, judice similit res, y teniendo en mente criterios meramente administrativos de funcionamiento, Augusto crea una entidad nueva que es el conventus, cuyas dimensiones eran inferiores a los de las provincias. La tarraconense se dividió en 7 conventos jurídicos, la Bética en 4 y la Lusitania en 3. En el año 214 Caracalla crea una provincia nueva, que no duró mucho tiempo, la Hispania Nova Citerior Antoniniana, que englobaría Asturias y Galicia. Y en el año 238 se unifica brevemente la Tarraconensis, que 50 años después será de nuevo dividida. En el siglo III, año 293, Diocleciano, tras dividir el Imperio Romano en dos, Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente, introduce una categoría territorial nueva que es la diócesis, a cuyo frente figuraba un vicario, Vicarius Hispallarum. La diócesis de las Españas, diócesis Hispaniaram, con capital en Hispalis, estaba compuesta por las siguientes provincias: Lusitania, Baética, Tarraconensis, Cartaginensis, con capital en Cartago Nova Cartagena, Gallaesia, con capital en Bracara Augusta Braga, y Tingitania. Constantino creó una unidad administrativa superior denominadas prefecturas, de forma que en el siglo I la diócesis de las Españas se encontraba el Imperio Romano de Occidente, dependía de la prefectura de las Galias, a cuyo frente se situaba el prefecto del pretorio, y estaba formada por 7 provincias: Baética, Lusitania, Tarraconensis, Cartaginensis, Gallaesia, Baleárica, incorporada en el siglo I, y Mauritania Tingitana. B. Sistema de gobierno, magistrados y asambleas provinciales. Apiano Alejandrino nos da noticias en el año 205 a.C. de la presencia de magistrados en España. Antes de esa fecha, pues, la península es un campo de operaciones militares y las medidas que adoptan los generales se deben a su imperium militar. Será por esa fecha cuando el Senado designe 2 procónsules a la península. Pero esos cargos tenían el carácter de prorrogables, lo cual suponía en muchos casos caer en el despotismo, de ahí que la situación cambió en el año 197 a.C., estableciéndose para el gobierno de cada provincia interior y ulterior una magistratura anual que tendría el rango de pretor, sí. Y en con los poderes de los gobernadores provinciales, es decir, tenían el imperium proconsulare. Pasado el año permanecían como gobernadores en funciones hasta que llegase su sucesor. Por otro lado, en los casos excepcionales, Roma nombraba un cónsul o proconsul al frente de las 2 provincias, quedando los pretores de las mismas bajo su autoridad. Este cónsul podía ser asistido por un legatus proconsuli, que incluso llegaba a actuar en su lugar. Silario organizó la administración de las provincias en el siglo I AC, 81 a.C., de forma que para poder ser designado gobernador provincial era preciso haber ejercido en Roma como cónsul o pretor, y su imperio, pasado el año, se trasladaba a la provincia en calidad de procónsul o propretor. El Senado era el que determinaba qué provincias eran consulares y qué provincias pretoriales, y se sorteaban las provincias. Sus facultades eran muy extensas, ya que no tenían limitación de poder al tener imperium, lo que suponía estar al frente del ejército de su provincia, tener facultades administrativas y judiciales. La magistratura era un cargo de carácter anual y gratuito, pero Augusto les asignó un sueldo. Con el principado de Augusto se le ordenará la administración de las provincias. El poder del Estado aparece ahora dividido entre el príncipe, principado, o emperador, alto imperio, y el Senado, lo que significa que partir el gobierno de las provincias entre ambos. A. Provincias imperiales son las que administra directamente el príncipe o emperador, siendo el gobernador de estas, si bien nombraba a una persona para que gobernara en su nombre, legatus. En Hispania, la provincia citerior estuvo gobernada por un legatus augusti proconsular, mientras que la Lusitania lo fue por un legatus augusti pro praetore. Sus poderes estaban subordinados al imperium del emperador, pero podemos concretarlos en el mando militar, atribuciones administrativas y judiciales. D. Provincias senatoriales. Estas provincias conservan el sistema republicano de gestión, por el cual el Senado elige un magistrado con rango 75. De procónsul o propretor, pero debían haber pasado al menos 4 años desde que ejercieron su cargo en Roma. La elección se realizaba por sorteo, si bien a partir del siglo I el emperador elegirá entre los nombres de una lista elaborada por el Senado. Respecto de sus facultades, al no haber ejército y detentar el imperium el emperador, solo tenían poder para administrar justicia y gobernar política y administrativamente la provincia. Al llegar al Bajo Imperio la administración se jerarquizará, quedando fuertemente burocratizada, además de ser preciso que las provincias se adecuen a las necesidades de la época, a su extensión excesiva. Fue preciso por tanto reajustar las provincias, y de ello se encargó de Diocleciano. En primer lugar,
Las grandes provincias se dividirán, aumentando así el número de estas. Además, se crea una nueva circunscripción, la diócesis, que está entre el gobierno provincial y emperador. Al frente de la diócesis existirá un vicarius diócesis de las Españas, vicarius de las Españas. El vicario tenía jurisdicción civil y criminal tanto en primera instancia como en apelación, siendo además el encargado de toda la administración civil. Al ser un delegado del emperador no tendrá mando militar por lo que fue solo el controlador de la actividad administrativa. Bajo el vicario se encontraban los gobernadores de las provincias que, una vez desaparecía la distinción entre provincias senatoriales e imperiales, carecerán de atribuciones militares. Con Constantino culminarán estas reformas con la creación de las prefecturas como circunscripciones territoriales mayores resultado de unir varias diócesis. Todo el imperio se dividió en 5 prefecturas, 2 para Oriente y 3 para Occidente. Pronto fueron reducidas a 4, Italia, Oriente, Galias y África. España perteneció a la prefectura de las Galias. Al frente de una prefectura está el prefecto del pretorio como supervisor de toda la actividad de esta. También tuvo facultades judiciales al ser juez de apelación de las sentencias de los gobernadores provinciales y de los vicarios. Al principio tuvieron poderes militares, pero pronto fueron desprovistos de estos. Las asambleas provinciales fueron reuniones anuales de representantes de las ciudades de la provincia y se realizaban en la capital de esta. Su origen está en el culto que se rendía al emperador en el siglo. De ahí que al principio se celebren solo para organizar el culto, elegir sacerdotes y otras cuestiones. Relativas al templo, su presidente era el flameno sacerdote encargado del culto imperial en la provincia. En ellas pues estaban representadas todas las ciudades de la provincia independientemente de su estatuto jurídico. Al llegar al Alto Imperio se producirá un cierto cambio en su carácter al adquirir significación política ya que en las asambleas van a empezar a tratarse de cuestiones de interés para los habitantes de la provincia entre los que destaca los siguientes. Elogiar la labor del gobernador al final de la magistratura. Dirigir peticiones o reclamaciones al Senado. Acusar al gobernador en los casos de abusos. Diocleciano la reconoció como auténticos órganos públicos de gobierno y desde el siglo I perdieron totalmente el carácter religioso, aumentando su carácter político. Parece ser que jugaron un papel esencial cuando los emperadores perdieron el control de las provincias más occidentales en el siglo V. 2. El régimen municipal. A. Clases de ciudades. Las leyes de colonias y municipios inicialmente, la presencia de Roma en la península ibérica tuvo como objetivo la disputa de áreas de influencia frente a Cartago. Vencida Cartago, Roma extendió paulatinamente su modelo organizativo. Para ello, pactó con las tribus y ciudades indígenas diferentes modalidades a cambio de alianzas políticas y militares. Hubo ciudades libres federadas, foederatae, o inmunes vinculadas con Roma en pie de igualdad, feusecu, que quedaron exentas de pagar tributos ordinarios y conservaron su derecho propio. Hubo también ciudades libres no federadas a las que Roma consideró exentas de tributos y respetó su propio derecho, pero sobre las que Roma se reservó la facultad de a sus privilegios. Por su parte, aquellas que se opusieron a los intereses de al Oma, la mayoría de las ciudades y tribus indígenas, fueron sometidas por la fuerza o la intimidación, de modo que quedaron vinculadas mediante un trago desigual, feudus inigum, que las convertía en ciudades estipendiarias, es obligadas al pago del estipendio anual, a proporcionar tropas auxiliares. Ejército romano ya renunciará a su derecho propio, cuando no fueron aniquiladas y su población convertida en esclava. Junto a estas ciudades federadas. 77. Estipendiarias, Roma también fundó. Fundó colonias, es decir, enclaves. De nueva planta, para alojar a ciudadanos romanos, bien veteranos legionarios o bien colonos venidos de la península itálica que se regían con arreglo a una ley municinal. En definitiva, las clases de ciudades fueron. Colonias, son ciudades fundadas por Roma, habitadas por ciudadanos romanos y regidas por el derecho romano y el mismo modelo político Egon normalmente eran levantadas de nueva planta y conforme al ritual fundacio. Nal romano, mediante una ley votada en los comicios, se enviaba una comisión para que realizara el ritual y procediera al reparto de las parcelas de tierra. El ritual imitaba al ejecutado en su momento por Rómulo y Remo. Un sacerdote vestido de blanco conducía una yunta de bueyes con la que se trazaba una calle de norte a sur, Cardo Maximus, y otra de este a oeste, Decumanus más Humus. En el cruce de ambas calles principales se cavaba un foso en el que los fundadores arrojaban un poco de tierra de su lugar de procedencia y una vez tapado, se construía allí el foro. El resto de las calles se construían paralelas. Ambas avenidas, algunas monedas hispano-romanas acuñadas en estas colonias hacen referencia precisamente a este ritual de su fundación. Municipios de derecho romano. Son ciudades indígenas a las que se ha otorgado el derecho a regirse por el modelo político-administrativo y el derecho romano. En este sentido, se equiparan a las colonias, con la única diferencia de que mientras estas fueron fundadas por ciudadanos romanos, aquellas están habitadas por indígenas a los que se ha concedido el derecho y ciudadanía romanas. Municipios de derecho latino antiguo. Se refiere a las ciudades indígenas que han recibido el iusati, es decir, el privilegio de organizarse según el modelo municipal romancero, pero sus habitantes no son ciudadanos romanos, sino latinos, a excepción de aquellos que desempeñen las magistraturas municipales. Ciudades libres, es el estatuto político y jurídico que Roma pactaba con aquellos pueblos o ciudades que no se oponían al avance de las legiones, que se mostraban amistosas. Roma les permitía una cierta autonomía política, así como el no estar sujetas al gobernador provincial. A cambio de él. O exigía una prestación económica o tributo, botín de guerra por vía pacífica, o una prestación personal, ayuda militar. Roma podía conceder excepcionalmente a dichas ciudades el privilegio de monacar el tributo, en tal caso la ciudad recibía la calificación de inmune. Ciudades federadas, era el estatuto más beneficioso que Roma otorgaba a los pueblos aliados o soco en virtud de pacto feudal. Se concedía normalmente a pueblos o ciudades importantes y poderosas, e implicaba el respetar su autonomía, no estar sometidas al gobernador provincial, exención del pago del impuesto, no estar obligadas a admitir en su territorio guarniciones romanas, los magistrados romanos no pueden entrar en ellas revestidos de sus insignias, es decir, cumpliendo una misión oficial, solo pueden entrar a título particular.
Solamente están obligadas a colaborar militarmente con Roma mediante avituallamiento de las tropas o enviando soldados. La diferencia esencial de estas ciudades libres respecto a las federadas versaba en que en Aquilas no se habían establecido ningún tratado pactero, sino que Roma les otorgaba graciosamente esa situación, que podía revocar en cualquier momento. Ciudades estipendiarias. Se trata de aquellas ciudades o pueblos de menor importancia o fuerza que Roma sometía a la autoridad del gobernador romano y a la obligación de pagar tributos o estipendios y proveer de tropas a las legiones romanas. Se les respetaba cierta autonomía política, pero siempre bajo el control e intervención del gobernador romano. Con los años, Roma acabó redactando un modelo básico de ley municipal para ser adaptado a cada una de sus colonias o municipios. A estos efectos, hubo al menos dos modelos básicos de ley municipal que sirvieron para redactar las leyes municipales del Imperio Romano, la Lex Julia Munipalis del Empera. Doro Augusto gobernó del 27 a al 14 después de Cristo, dirigía fundamentalmente a los municipios de Italia, y, sobre todo, la Lex Flavia Munipalis, aprobada por el emperador Domiciano, 96 después de Cristo, con la finalidad, entre otras, de facilitar la integración de las élites indígenas locales en la política romana. En efecto, dado que las leyes municipales otorgaban al gobierno local la recaudación tributaria y la gestión de buena parte de sus recursos, las élites indígenas vieron que la adhesión a Roma podía garantizarles el seguir disfrutando de su tradicional posición de privilegio, pero ahora reforzada por el inmenso poder del imperio. Tal fin, Roma concedía la ciudadanía romana a aquellas personas que se comprometieran con Roma desempeñando alguno de sus cargos municipales, magistraturas. Para ello debían ser elegidos por los habitantes censados del municipio en las correspondientes elecciones locales. La ley de cada municipio regulaba el proceso electoral, las facultades de los cargos municipales y, el contenido íntegro de dicha. General, la vida política y económica de la localidad. La ley era grabada en tablas de bronce y expuesta en el foro de la ciudad. Algunas de las leyes de colonias y municipios hispanos fueron: Ley de Urso, año 44 a.C., dada por Marco Antonio para la colonia de Urso, actual Osuna, fundada como tal por César después de haber arrasado la ciudad del mismo nombre en su lucha contra Pompeyo. Ley de Salpensa, otorgada en tiempos del emperador Domiciano. Asia. El año 82, para organizar como municipio latino la ciudad estipendiaria de Salpensa, en la Bética, en aplicación de la concesión de latinidad de Vespasiano. Del año 74. Ley de Malaca, concedida en tiempos de Domiciano, hacia el año 82, para el municipio de Malaca, Málaga, federado con Roma, también en aplicación de la concesión de latinidad de Vespasiano. Cejo, Sevilla. Ley de Irni, redactada hacia el año 91 para el municipio de Irni, e Isao. También se conservan fragmentos de leyes municipales de menor importancia como las de Ampurias, Clunia, Itálica, Oviedo, etc. B. Sistema de gobierno, magistrados y curia municipal. En el año 79 a.C., la erupción del volcán Vesubio enterró de lava y cenizas la ciudad de Pompeya. Pocas semanas antes los habitantes de dicha ciudad habían acudido a las urnas para elegir a quienes que se presentaban para desempeñar una magistratura local. Por tal motivo, cuando a lo largo del siglo X u Y se comenzaron a desenterrar las calles de Pompeya, en las paredes de algunas casas se descubrieron cerca de 500 grafitis o pintadas que animaban a votar a ciertos candidatos. Del estudio de dichos grafitis o murales, muchos de los cuales estaban firmados por sus autores, se deduce que las pintadas electorales eran realizadas por equipos nocturnos profesionales de publicidad callejera, compuestos por un director que pensaba yema y escogía yugar, un de albatoro, blanqueador, que preparaba o encalaba el muro, el scripte que pintaba el lema, y el lanternarius que acercaba el farol y llevaba la escalera. El esquema general de la pintada política callejera era: 1. Nombre del candidato. 2. Palabra o apodo elogioso sobre sus virtudes cívicas. 3. Nombre de la persona o institución que apoyaba la candidatura. En ejemplo, los gremios de orfebres, carpinteros, arrieros, pescadores, panaderos, o agrupaciones de barrios o vecinos. A. Solicitud formal del voto. Ruego dice el voto a. En las elecciones de Pompeya, dos de los candidatos al Duumvirato, Serrinio Batia y Julio Poibio, representaban respectivamente, al parecer, la tendencia conservadora y la liberal de la clase política. También sabemos que los políticos rivales pagaban a equipos de contra propaganda para que borraran las pintadas de otros candidatos. Por eso, muchos grafitis incluyen, en letra pequeña y al final, una amenaza a quien borre. El lema, como, por ejemplo, vota Batia. Que la enfermedad te lleve si borras. Está pintada. Pero, además, la contrapropaganda política incluía la campaña mediante lemas que desprestigiasen a un candidato. Como seguramente. Sucia te Batia era un candidato que prometía austeridad, seguridad ciudadana, mano dura contra el delito y la relajación de las costumbres. Algunas pintadas callejeras pretendían asociarle a los bajos fondos de la ciudad mediante pintadas como estas: los dormilones hasta bien entrado el día ruegan el voto para Batia. Los ladronzuelos, furunqui, de la ciudad ruegan el voto para Batia. Los bebedores de alta madrugada ruegan el voto para Batia. Cuya. El gremio de esclavos fugitivos ruegan el voto para Serrinio Batia. Igualmente irónicos son los grafitis políticos en los que las prostitutas Seu y Sirina pedían el voto para Julio Polibio. Cucuya ruega el voto para Julio Polibio. Sirina ruega el voto para Julio Polibio. Dichos lemas fueron pintados en las paredes de un prostíbulo de Pompeya en donde Cucuya, nombre que significa cualquiera al y Sirina ejercían como meretrices. En el interior de Lupana se conservan los frescos en donde aparece en el nombre y especialidad de cada meretriz. Sabemos que estos gratitis y fueron borrados con cierta celeridad. Dado que el régimen de Unicepel y el proceso electoral era el mismo en todas las ciudades romanas, podemos suponer. España no fue una excepción en esto, máxime si tenemos en cuenta que 81 ciudades como Mérida, Córdoba o Tarragona eran más importantes que Pompeya.
¿Cuáles eran las principales instituciones del gobierno municipal? Fundamentalmente tres: el populus, la curia y las magistraturas municipales. El término populus se limita a los habitantes de la localidad induidos en el censo municipal, es decir, únicamente a aquellos que poseen los derechos políticos, especialmente el derecho a votar en los comicios municipales. La curia municipal o senatus local era un órgano colegiado también denominado ordo decurium. Sus miembros eran llamados decuriones, formado por las élites locales, a imitación del senado romano, aunque dotado de competencias limitadas a su ámbito geográfico. Respecto a las magistraturas, cargos municipales, cabe decir que fueron el medio de integración de élites locales en la administración romana. En efecto, el indígena que desempeñara durante un año una de las magistraturas locales, adquiría la ciudadanía romana y, por tanto, la plenitud de derechos civiles y políticos. Eso explica que, hasta el siglo I, fueran codiciadas por las euroeltes celtíberas como medio de hacer carrera política y controlar la economía de la ciudad a través de la gestión de los tributos. Para facilitar el juego político y evitar que unas pocas familias monopolizaran los cargos, las magistraturas municipales se caracterizaron por ser duales, desempeñadas por dos magistrados al mismo tiempo, que actuaban colegiadamente y que ejercían mutuamente el derecho de veto, temporales, anuales y honoríficas, no remune. Radas. Los magistrados eran elegidos por los comicios, el populus organizado en distritos electorales, y contraían la obligación de aportar la suma honoraria para financiar la construcción de edificios o servicios públicos, generalmente espectáculos o juegos. Para poder ser elegido magistrado municipal era necesario ser hombre libre, mayor de 25 años, poseer dignidad, carecer de la nota de infamia, cierto nivel de renta y haber comenzado el cursus honorum, carrera política, en el primer nivel de la administración, cuastor. De esta manera, el patriciado urbano pugnaba en las elecciones para que uno de sus familiares fuera elegido cuastor de modo que, en años sucesivos, fuera él y finalmente duumviro. Las magistraturas municipales eran, de menor a mayor importancia. Todos cuestores, duoviri quaestores, se ocupaban de la mera administración de las finanzas municipales, aunque no tenían capacidad para autorizar gastos ni tributos. Los dos ediles, duovi y ediles, se encargaban del mantenimiento del ora en niblio, del abastecimiento de la ciudad, cuestión vital, el mantenimiento de templos, vías, baños, etc. y podían imponer multas hasta un máximo de 000 sestercios. Su contacto continuo con el populus les proporcionaba experiencia y una red clientelar de futuros votantes para finalmente acceder al duumvirato. Por ejemplo, sabemos que, de los 1 ediles documentados en Tairaco, Tarragona, 8 llegaron a ser elegidos duumviros y de los 19 documenta 2 en Barcino, Barcelona, 15 culminaron su carrera política como duumviros. Los duumviros o los dos varones que dictan el derecho, duo y dure y cundo, eran la máxima magistratura ciudadana, con las más altas competencias jurisdiccionales civiles y criminales a nivel municipal, aunque bajo control de la curia municipal, convocaban los contingentes militares, convocaban y presidían los comicios electorales y la curia municipal, tenían derecho de veto respecto a los demás magistrados, organizaban las concesiones de explotación de servicios públicos. Su facultad para nombrar a los jueces municipales, un mínimo de 15, les sirvió para reforzar sus redes clientelares y establecer alianzas electorales con otras familias influyentes. También eran los encargados de revisar el censo cada 5 años, como ayuda a un gran poder a quienes fueran duumviros en ese momento. Los así llamados duumviros quinquenales constituían una élite dentro de magistrados. Como al acceder al cargo, los nuevos magistrados podían renovar el personal auxiliar burocrático, a pari. Tores, tales nombramientos se utilizaban para premiar las alianzas electorales y las adhesiones de las clases medias e inferiores. La ley de Urso, por ejemplo, asigna 11 aparitores a cada duumviro y 8 aparitores a cada edil. Por su parte, aunque no eran técnicamente magistrados municipales, los sacerdotes desempeñaban una de las funciones más disputadas. De hecho, sola ser ocupada por quienes habían sido duumviros, pues además del propio honor de la función, posibilitaba el acceso al sacerdocio del culto imperial de la provincia, dado que esto último daba acceso a la nobleza romana, ordo equesue. Los sacerdotes estaban exentos de servicio militar y de impuestos, y tenían el derecho a usar la toga pretesta, asiento en las primeras filas de los espectáculos públicos, junto a los decuriones. La curia municipal era la máxima autoridad del municipio hasta el punto de que, en rigor, los duumviros eran meros ejecutores de sus acuerdos. Había de confirmar todas las decisiones de los magistrados, así como supervisar los procesos electorales. Igualmente, designaba a los sacerdotes municipales. Les fiscalizaba los gastos, obras públicas, etc. y representaba al municipio ante el gobernador. Cios. Cial. Ingreso en la curia era la meta final del ausus honorum de la ita municipal y un eficaz instrumento institucional para facilitar la adhesión de las élites indígenas. Para ello, Roma reconoció a los curiales la categoría de ordo decurionum, es decir, una forma de estamento privilegiado a manera de nobleza local. Sabemos que para formar parte del ordo decurional había que disponer de un cierto nivel económico fijado en la ley municipal. Plinio el Joven menciona que en algunos municipios se exigía un patrimonio de 5.000 a 100.000 sestercios, el salario medio anual de la época era de septingentésima 2000 sester. Y tener una casa en el municipio lo suficientemente grande o digna. Algunas leyes establecen que la casa había de tener un mínimo de 1.500 tejas. Los curiales tenían la posibilidad de acceder al ordo equestre, especie de nobleza intermedia que exigía disponer de un patrimonio aproximado de 400.000 sestercios y daba acceso a las jefaturas militares y a la administración provincial. A su vez, el ordo equestre daba la posibilidad de acceder al ordo senatorial, el Senado de Roma, es decir, al gobierno de la ciudad de Roma, tradicionalmente monopolizado por las familias más ricas de Italia y de las provincias del imperio. Pese a lo criticable de este sistema, lo cierto es que, al facilitar ciertos niveles de participación política y de integración de las provincias, contribuyó a pacificar considerablemente las luchas y disputas entre tribus o ciudades rivales de todo el imperio. Por eso, se define como paz romana un periodo de tiempo que va del año 70 al 192 en el que coincidieron una relativa calma social y política con el máximo nivel de desarrollo económico.
La concesión de la latinidad en el año 74 y, sobre todo, de la ciudadanía del 212, fue acompañada de modificaciones en el sistema tributario, como los ciudadanos ya no estaban exentos del pago de impuestos y la magistratura dejaron de ser cargos o económicamente rentables. Las élites locales reorientaron sus objetivos fuera de la urbe, en los latifundios, ya en el Bajo Imperio, para evitar que las magistraturas y la curia local quedaran vacantes. Roma decretó la adscripción forzosa al oficio y su transmisión. De padre 2. Como los curiales respondían personalmente con su patrimonio del oro de los impuestos asignados al municipio, el cargo acabó siendo una carga. Entre los hispanoromanos más conocidos hay que citar al filósofo Séneca, Cordúa, que fue cuestor, pretor, senador y cónsul además de tutor y consuelo del emperador Nerón. Igualmente, el escritor lucano, Cordúa, pertenecía al ordo equestre. Varios emperadores romanos nacieron en Hispania: Trayano, Itálica, Sevilla, fue cuestor y luego hizo carrera militar llegando a ser legado de la Legión y Gemina en Hispania antes de ser emperador. Fue sucedido por su sobrino el emperador Adriano, Itálica, Sevilla. En Hispania también nacieron otros dos emperadores romanos, Teodosio el Grande, Itaica o Cauca, Segovia, joven militar de alto rango, y su hijo el emperador Arca. Dio. Y la hacienda hispano-romana, órganos, impuestos y recaudación. En primer lugar, hay que decir que la obligación de contribuir a los gastos de Roma en la península dependía mucho de la condición que tuvieran las ciudades, ya que como sabemos podrían ser ciudades libres o estipendiarias. Respecto de los órganos financieros que gestionaron la hacienda hispano-romana vamos a distinguir la República del Bajo Imperio. Durante la República los ingresos se centralizaron en el aerarium satuni que administraba el Senado, es decir, absolutamente todos los ingresos iban a parar a esta caja. Con la división de las provincias en senatoriales e imperiales surgen dos cajas distintas. El aerarium, así van a parar los ingresos que procedían de las provincias senatoriales. El fiscus caesaris o fisco del emperador en el que tendrían los ingresos procedentes de las provincias imperiales. No hay acuerdo entre la doctrina respecto del origen y la naturaleza de la última caja. Respecto al origen parece ser que el fisco del emperador como caja separada podemos situarlo en la época de las reformas de Augusto, si bien la designación de icus sería posterior. Respecto a su naturaleza se discute si una caja pública, en cuyo caso sería el pueblo, o privada, tesis de Monsen, en cuyo caso el emperador podría disponer de estos recursos. Por lo que respecta a las provincias la administración financiera la eleva a un caestor, que cuando las provincias se dividen en senatoriales imperiales, seguirá ocupándose de esta administración de las provincias, mientras que las imperiales lo harán los procuradores Augusti. 2. Senatoriales. ¿Qué clase de impuestos existían? Existieron impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos fueron tanto territoriales como personales. Impuestos territoriales tenemos varios. Vectigal, canon que se pagaba por arrendar el territorio provincial que era her publicus, es decir, propiedad del pueblo romano. B. Stipendium, tributo que pagaban las ciudades estipendiarias. Según el escritor latino Floro, este tributo se pagaba en España desde el año 206 a.C., fecha de la derrota de los cartagineses y la toma de Cádiz, pero es posible que antes también se exigiese. Stipendium era una cantidad fija que fue determinada en sus primeros momentos por el Senado, con posterioridad al emperador y, por último, por el Consejo Imperial, que fijó un montante anual total que sería repartido entre los contribuyentes. En este caso, un edicto imperial llamado indictio era el que contenía el presupuesto de ingresos que se repartía entre prefecturas, diócesis, provincias y ciudades, para que estos entes consiguieran unir la cantidad que les tocaba del total. Tis. B. Impuestos personales entre los que destacamos el tributum cap, que grababa la riqueza personal en 1%. Al principio solo recaía ese impuesto de los que no satisfacían el acumulativos. Impuesto territorial, tributum soli, pacto por la posesión de la tierra, pero con el tiempo se hicieron. Diocleciano llevó a cabo una serie de reformas con la finalidad de saber cuál era la capacidad impositiva real de los patrimonio territorial valorándolo en unidades contribuyentes. Por ello instituyó un doble sistema de impuesto territorial y personal que consistía en fijar el patrimonio personal a través de otras unidades, capita, impositivas, yuga, y también fijar determinadas en función de los esclavos, colonos o animales que se poseyera. Este impuesto solo gravaba a las clases menos acomodadas para poder realizar la exacción de este impuesto tuvo que elaborarse un censo que se actualizaría cada 5 años. Cada ciclo de 5 años, es decir 3 periodos de censo, se denominaba indictio. Respecto de los impuestos indirectos hubo también una gran variedad entre los que destacamos los siguientes. Portorium. Gravaba el paso de mercancías por aduanas, llamadas puertos. En España la tasa establecida por portorium fue del 2 o 2,5%, se sabe de la existencia de 8 puertos es que se abonaba al porto. Rium que estaban en la Bética, pero se cree que también existirían en otros lugares. Vicesima libertatis, era el impuesto que se pagaba por manumitir a un esclavo, consistente en el 5% del precio de venta. Vicesima hereditatum. Era el impuesto que recaía sobre las transmisiones hereditarias y que se situaba en el 5% si bien Caracalla lo elevó al 10%. ¿Quiénes recaudaban estos impuestos? Durante la República fueron las compañías o sociedades de publicanos quienes tenían arrendada la recaudación de los impuestos. Estuvieron presididas por los censores en Roma y en las provincias por los cuestores. Estos eran los que hacían la última adjudicación. Más tarde fue la curia municipal la encargada de la recaudación. Con mucha frecuencia los exactores oprimieron al pueblo, pues si éste no pagaba, eran ellos los obligados a pagar. Parece ser que los vigici fueron los que recaudaron los tributos entre los campesinos y los collegia entre sus corporaciones. Las sociedades de publicanos tenían también el arriendo de la recaudación del portorium.
Los tributos no solo se pagaron en dinero, sino que también se podían pagar en especie y en ocasiones fue precisa la contribución de los ciudadanos de distintas maneras. Munera, bien exigiéndoles dinero extra, bien su propio trabajo, o ambos. En los siglos civiles los tributos ya no se recaudaban con normalidad debido a la presencia de los bagaudas.